Los pecados sin perdón. El vampiro, de Alberto Insúa. El padre Clarencio de la Orden Seráfica fue amigo mío luego de su exclaustración. Después de su muerte, recibí de manos de un notario el curioso manuscrito que me legaba. Creí que iba a encontrar el hilo que me condujese por el dédalo de su carácter. Ocurrió todo lo contrario. El manuscrito vino a aumentar mi confusión, sutilizando cada uno de los aspectos de aquel alma extraordinaria, haciendo más hondo su misterio. Yo esperaba una biografía, una confesión, unas memorias, algo en que el padre Clarencio hablase de sí mismo, de su vida monástica, de su divorcio de la iglesia, de las causas íntimas que le trajeran a éste, de sus amores y de sus odios, de sus ideas y de sus dudas. Yo esperaba la historia de un alma y lo que recibía era el más inesperado, el más extraño documento que pueda imaginarse. Era, no sé cómo decirlo, una cronología o relación de las confesiones recibidas por el padre Clarencio, pero no de todas, sino de aquellas en que no había querido absolver al penitente. Titulábase el manuscrito Los pecados sin perdón y estaba formado por capítulos sueltos, en cada uno de los cuales un ser atribulado por la culpa, por el crimen, por el sacrilegio, por el horror de alguno de los 7 enemigos de la gracia, acudía al santo tribunal de la penitencia o llamaba a los pies de su lecho de agonizante a quien, en nombre de Cristo, debía empujar la puerta estrecha que le separaba de la gloria. Impenetrable e inflexible, el padre Clarencio no absolvía, bien dejando morir al penitente sin pronunciar las palabras de salvación o bien transformando la frase que borra los pecados en una sentencia condenatoria, bien afirmado, con rigor calvinista, la ausencia absoluta de gracia en que había nacido el pecador y excitándole, de este modo, a más graves y reiteradas culpas. Y aquí concluye el prólogo de los pecados sin perdón, necesario para contar la historia a continuación, una particular confesión de una mujer a la que el padre Clarencio dio por título El vampiro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente todos tus pecados. Padre, nadie ignora que su reverencia es el confesor más austero y rígido de la Iglesia. Por eso le he elegido para confesarle mi culpa. Yo soy una mujer del siglo, famosa por su arte, la comedianta. Yo la había reconocido por su voz de oro, era Ifigenia Campo. Mi culpa, Padre, mi culpa es grande, pero también es grande mi fe.
La disipación de mis pasiones no me han impedido nunca aspirar al amor divino. Extenuada, muerta casi por los amores profanos, vengo aquí en busca de paz, de ternura celeste y de perdón. He pecado mucho porque he amado mucho. ¿No es esta la razón suprema para perdonar? Pero el silencio de su eminencia me indica que debo descubrir sin más palabras el fondo tenebroso de mi alma. A punto de agotarse mi juventud, pero en el apogeo de mi gloria, conocí a un hombre que, por su edad, hubiese podido ser mi hijo. Yo era la actriz ilustre y de fama universal, un sol en el cenit. Él era el astro naciente, el genio que despuntaba. Era poeta, poeta arrollador de muchedumbres, un ejemplar purísimo de la escuela romántica. Me trajo un drama, desordenado, pero magnífico. Con los retoques de mi experiencia y el fervor con que yo puse en representarlo, aquel drama obtuvo una acogida triunfal. El público nos confundió en la misma apoteosis a la actriz y al poeta, y aquella noche nació en mí una pasión absorbente, dominante por aquel hombre que, de mi mano, entraba en la gloria. Me enamoré de él, como se enamoran las mujeres en el otoño de su vida, con saña, con celos, con el temor horrible de ver huir al amante joven hacia otros amores. Yo no he sido nunca hermosa. Los hombres se han rendido a mis pies y han derramado tesoros por mis lánguidas caricias. No era mi cuerpo frágil, ni mi rostro soberanamente expresivo, pero más bien feo el motivo de sus ansias. Era mi nombre, mi voz, mi fama, mi talento. Era, Padre, el orgullo de poseer, poseyéndome, un poco de inmortalidad, el poder pensar, soy o he sido el amante de Ifigenia Campo. También él, sucumbió a esa fascinación, a ese espejismo y a la primera de mis insinuaciones, aquel hombre joven, bello como un arcángel y ya elegido por la gloria, fue para mí como un esclavo. Sin dejar de escribir tragedias admirables, inspiradas por mí y escritas para mí, se hizo también actor. Fui yo misma quien lo hizo actor, para tenerlo junto a mí hasta en la escena. Todas mis artes de comedianta, toda mi experiencia amorosa, todo lo noble e innoble de mi espíritu concurrieron a encerrar a aquel hombre en el círculo de mi deseo y en la órbita de mi pasión. 2 años fue mío con frenesí sensual y místico apasionamiento. Yo era una diosa que le admitía en su tálamo, pero llegó un instante, la crisis de todos los amores. Es que aquel hombre comenzó a hastiarse de mí. Yo sorprendí el comienzo de su transformación y, con redobladas mañas y nuevos artificios, conseguí contener sus deseos de amores nuevos y de libertad. Una tregua de varios meses, una gira por América, de la que volvimos cargados de laureles y de oro.
No, él no pensaba ni remotamente en abandonarme. Era a la vez ambicioso y agradecido. Sabía quién era yo y cuánto me debía. Él deseaba ciertas compensaciones. Yo hubiese querido tolerarlas. Las mujeres marchitas tienen que saber perdonar. Yo no perdoné. Y para que las otras mujeres no me lo arrebatasen, sabia, lenta y voluptuosamente lo consumí. Yo me acuso, Padre, de haber matado poco a poco, a fuerza de caricias voraces y de placeres venenosos, a mi amante. Yo hice de él un sádico, un alcohólico, uno de esos seres que penetran y se embriagan en todos los paraísos artificiales y, una noche, sobre mi pecho flácido y hundido, deshojó las hojas rojas de su juventud. Después quise salvarlo. Murió en una de las islas del Mediterráneo, odiándome, adorándome. Y desde entonces, Padre, la nostalgia de él y de los remordimientos y el horror de mí misma me consumen. Mi corazón se detiene a veces como asustado de encontrarse en mi pecho. ¿Qué soy yo, Padre? El vampiro de las flores del mal. El vampiro, la mujer satánica, el orde vicioso desbordante de pus. Estoy condenada. Me condenan la poesía y la religión. Sí. Piedad, Padre. Ninguna, tú no la tuviste. Devoraste a un hombre fuerte y hermoso que era además un artista. Pudo amar con amor fecundo. Pudo crear con magnificencia lírica. Devoraste sus hijos y sus obras. Secaste un manantial. Borraste un porvenir. No te perdono. Para mí, el confesor rígido, tu pecado es irremisible, abominable y exige eterna expiación. Levántate, tal vez encuentres un confesor más débil. Infigenia Campo no respondía. Esperé, y como pasaban los instantes y de su rostro, apoyado contra la celosía, no brotaba un sollozo ni un suspiro, salí con inquietud y cautela del confesionario. Apoyé mi mano en uno de sus hombros. A tan leve contacto su cuerpo se desplomó sobre las losas de la iglesia. Infigenia Campo había entrado en la muerte sin la divina asistencia del perdón. Fin de Los pecados sin perdón, el vampiro, de Alberto Insúa.